Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar en tu casa, congregados, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Tu palabra dice, Señor, donde están dos o tres, en medio estoy yo, y te damos la bienvenida, Padre Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú te muevas en nuestros corazones y la palabra que hoy estemos escuchando podamos vivirla en nuestra vida práctica cada día. Gracias por este servicio, bendice de principio a fin este tiempo que te lo dedicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. La visión de la iglesia es importante porque nos permite saber cuáles son nuestros puntos cardinales y hacia dónde vamos. The vision of the church are the main points in which we are heading forward. Hay cosas, hay temas que no podemos descuidar en nuestra vida. Themes that we shouldn't be leaving untouched. Y una de ellas es justamente el propósito. One of which is purpose. Algunas veces pensamos que solamente vivimos para gozar. Sometimes we think that we live just to have joy. Y eso no es malo. It's not wrong. El Señor nos ha creado justamente con esa característica de poder gozar. And the Lord has created us with that feature to be able to enjoy. Tenemos emociones. We have emotions. Y las emociones hacen que nosotros podamos disfrutar o tener buenos momentos como tener malos momentos. And that allows us to have good and bad moments. Pero el problema está en que a veces quedamos cortos en estas cosas. But the problem is that sometimes we stand short. Nos olvidamos que tenemos un componente espiritual que no solamente está presente con nosotros ahora, And we forget the important spiritual point that we don't realize is with us. sino que la Biblia nos habla justamente que después que nosotros estamos viviendo aquí, tenemos todavía mucha mayor existencia. And after living here, we should have bigger existence. Y eso es justamente lo que la Biblia llama la vida eterna. And that is what it's called as eternal life. Y también existe un castigo eterno. And there's also an eternal punishment. Ahora, en la Biblia lo describe claramente eso. The scriptures describes it very clear. Pero para muchos esto como que no es algo de repente relevante. But for many, it may not be relevant. Pero la Biblia dice que justamente ahí está el problema. But the scripture says precisely that's the problem. Noé, por ejemplo, predicó que venía un gran castigo. Like Noah preached about the big punishment. Y la gente decía, Noé, tú estás loco. And people will reply, Noah, you're crazy. La tierra es estable, está completa, está balanceada. Earth is stable, it's complete, balanced. Pero justamente no nos damos cuenta de lo frágiles que somos. But we don't realize how fragile we are. Y me da mucha pena que en estos momentos hay mucha gente que no valora de repente los riesgos que estamos viviendo. And I'm very sad for those who don't value the risk that we're living. Me da mucha pena este desastre químico que tenemos en estos momentos en el área. I'm very sad about the situation of the hazmat that's going on in our area. Pero si se dan cuenta ustedes, hay muchos que no lo valoran, que no le prestan atención a eso. And as you can imagine, there are many who don't pay attention to it. Pero he leído que el número es bien grande, creo que son 40,000 personas que han tenido que ser evacuadas. And I'm reading that it is around 40,000 people who have to be evacuated. Y todavía no se sabe el resultado. And we still don't know the outcome. Miren, estamos viviendo en una economía bastante administrada, o sea, muy bien administrada. We're living under an administered economy. Pero imagínense ustedes en lugares o en economías que no están bien administrados, un desastre de ese tipo puede causar no miles, sino cientos de miles de daños en personas dañadas. And a similar event in a different nation could lead to thousands, hundreds of thousands of people being hurt by it. Así que tenemos que valorar un poco más nuestra vida espiritual también. So we need to value really even our spiritual life. Y para eso justamente tenemos las escrituras. And that's why we have the scriptures. Next slide, please.
Ok, este año tenemos este versículo tan lindo que es que yo camino por fe en el Hijo de Dios. And here we have this beautiful theme verse, I live by faith in the Son of God. El apóstol Pablo dice, yo vivo por fe. The apostle says, I live by faith. Y justamente cuando dice que yo vivo por fe es cuando tenemos nosotros la confianza de que el Señor tiene algo para nosotros. And when the apostle was saying, I live in faith, is because we have to trust that the Lord has something in store for us. Los fundamentos que lo estamos revisando todas las semanas, The foundations that we're reviewing every week. creemos en un solo Dios, We believe in a single God. creemos en que el hombre tiene un problema que es el pecado, We believe that humankind has a problem with sin. creemos que Jesucristo es la salvación para nosotros We believe that Jesus is our Savior. y también creemos que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. We believe that the Holy Spirit is here working in us. Y algo que es, vamos a decir, un motor bastante importante también es que tenemos una esperanza. And something else that's very important is our hope. Y eso quisiera hablar esta semana, And I like to speak of it. necesariamente. Tenemos 5 valores importantes que son la adoración, We have 5 important values in Judaism. ser bendecidos y bendecir. Blessed to be blessed. Tenemos el compromiso, Commitment. que es a través de los dones y ministerios. There are gifts and ministries. Tenemos el discipulado, Discipleship. tenemos el evangelismo, que es compartir. Evangelism, which is to share. Gálatas 2:20 es el versículo que tenemos que aprender este año. This is the verse that we need to know this year. Vamos a aprenderlo en inglés y en español. We're going to memorize it in English and Spanish. Y espero que ya lo tengan en mente algunos. And I hope you can have it in memory. Siempre tenemos que para vivir por fe hay un obstáculo, que es el temor. To live by faith, there is obstacles like fear. Y vamos a hablar justamente de la esperanza y el temor también cómo se relacionan. And we're going to speak how fear and hope are related. Y vamos a leer nuestras Biblias en Jueces capítulo 6, versículos 1, 2, y 11 y 12. Yo voy a leer en español y en la pantalla lo van a tener en inglés. I learned in Spanish. English is in the screen. You can check on your cell phones or tablets. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Acuérdense bien que el libro de Jueces es un libro que nos habla de muchas historias. Recall that Judges speaks of many stories, Y todas las historias cumplen un ciclo. and all the stories will turn into one cycle. Es un ciclo de más o menos 4 etapas. So it's a cycle of four kind of Stage. stages. En una primera etapa, el pueblo de Dios es como que se aleja de Dios. The first stage is where we see the people of God being apart from God. ¿Okay? Cuando dice que se aleja de Dios, es que se dedica a sus propios negocios, que no está mal, When we say be apart from the Lord, we say dealing with their own businesses, pero se olvidan completamente de su compromiso con el Señor. but they forget fully their commitment with the Lord. Ahora, uno diría, bueno, Dios, qué malo, ¿por qué los castiga? And when one may think, oh, why is the Lord punishing them? El problema no es que Dios los castigue directamente. And it's not that the Lord is punishing directly. Sabes que Dios les manda una plaga, It's not that the Lord is sending a un plague desastre natural, or a natural disaster, sino que el solo hecho de que nos alejemos de Dios implica de que estamos dejando de lado la protección de Dios. but just the fact that they're being away from God is that they're leaving it aside. Y justamente cuando pasa eso, vienen muchas cosas malas. And when that happens, a lot of bad things will come along. Entonces tenemos que entender aquí que cuando la Biblia dice que el Señor los entregó en manos de sus enemigos, When we see here that the Lord had given them into the hands of their enemies, no significa que Dios los ha hecho más fuertes a nosotros, it doesn't mean that the Lord made the others stronger ni tampoco que los ha hecho más débiles al pueblo de Israel. or that He made the Israelites more. No, lo que significa es que simplemente no estuvo allí para darles la ayuda, It simply means that the Lord was not present to help them out porque ellos mismos rechazaron a Dios. because they themselves
rejected the Lord. ¿Y cómo rechazas a Dios? So how do you reject Es the muy Lord? sencillo. Simple. Cuando haces lo que te interesa a ti. When you do what it's only convenient to Cuando te you. enfocas en tus propios negocios. When you are only focused on your own Y deals. te olvidas de Dios. And you forget about God. Y eso es lo que hacían ellos. So that's what they were doing. Ellos tomaban sus propios placeres. They would do their own pleasures. En Eclesiastés justamente Salomón dice, de que el predicador dice, el problema es cuando nos entregamos a nuestros propios placeres. In Ecclesiastes, we see where it says, like, when the problem of yielding to your own pleasures Es que nos olvidamos que vamos a dar cuenta de eso. is that we forget that we're going to be due for it. En inglés es la palabra accountability, que es responsabilidad. Our responsibility. ¿Ok? Tenemos que ser responsables, no solamente con lo que nosotros miramos para afuera, sino también lo que miramos para adentro. And we need to be responsible not only what we see outside, but what we see within. Tenemos que ser responsables que tenemos que alimentar nuestra vida, no solamente la parte física. We need to be responsible to feed not only our physical life, Tenemos que alimentar nuestra alma our soul, y nuestro espíritu. and our spirit. Cuando carecemos de alguno de esos, justamente salen los síntomas que los vemos de una u otra manera. So when we're lacking in those, we will see the symptoms that we see one way or Si another. nos alimentamos físicamente mal, vamos a vivir mal. If we are physically eating wrong, we're going to live wrong. Estaba leyendo por qué hace, bueno, no tanto de miles, pero de repente algunos cientos de años, en algunos países, especialmente en Europa, la gente vivía muy débil, muy enferma. And I was reading that some years ago, or centuries ago, people in Europe were very sick and weak. Yo no tenía idea, pero me pareció eso increíble. No existía el concepto de alimentar la tierra. And I didn't know this, but at the time period, there was no concept of feeding the ground. O sea, lo que para nosotros ahora es tan normal que antes de sembrar uno alimenta la tierra, o sea, lo abona. And for us, it's a very common knowledge that in order to, before to seed plants, we will feed the ground, and we will put in the good fertilizers. Soil, exacto, fertilizantes. Hace de repente 200 años no se sabía ese concepto tan claro. And 200 years ago, that was not a concept that was understood. Estaba leyendo que en Europa, que justamente es lo que nosotros tenemos idea que es lo más avanzado en la humanidad siempre, And we thought that, as European civilization has been, in many ways, stood as the highest civilization. sus cosechas eran muy pobres Their harvest was very poor, nutritious. y cuando se alimentaban también su alimentación era pobre. So as they were eating that food, they were also having bad nutrition. Entonces descuidaron la parte física. So their physical aspect was not taken care of. Igualmente nosotros a veces descuidamos nuestra parte física, pero también nuestra parte espiritual, nuestra parte social, y eso es lo que el Señor justamente nos dice no está bien. And not only are we also not taking care of our spiritual part, our social part, and the Lord tells us that's not good, and physically as well. Ok, y ellos nos está diciendo que justamente por 7 años ellos estaban en problemas. So we see here that for 7 years they were in those problems. Pero miren ustedes a dónde los llevó esto. But see where it takes them. Next slide, please. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. O sea, lo que está diciendo allí es que vivían en pánico. What it's saying here is that they were living in panic. El temor era enorme. The fear was great. Ya no podían vivir tranquilos. They were not living Vivían calmly. escondidos. They were living hidden. Y esto es una condición bastante triste. And this is a very sad condition. Porque algunas veces el temor invade nuestra vida también. Because sometimes fear will conquer our life. Miren ustedes, de una condición, primeramente están autosuficientes. First, they're artificial. Luego deciden dejar al Señor. Then they decide to let go. No, dicen, yo estoy muy bien, yo no necesito a Dios. They say, well, I'm doing great. I don't need God. Ok, está bien, vive solo.
all right, live by yourself. luego vienen los conflictos, And then the conflicts came, viene el temor fear came, y luego viven las consecuencias, el pánico. then the consequences kick. Y uno cuando está en pánico, uno pierde el control de su vida. And as they're panicking, you will lose control. Versículo 11 en ese slide dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Aquí está hablando de una familia que era una familia pequeña dentro de una tribu pequeña que era de Efraín, y este se llama Gedeón. We see here a small family that is within a small tribe, and we see the son of this family, and we see Gideon. Gedeón era, no era un guerrero notable aparentemente, es más, era alguien que él mismo se consideraba muy pequeño. And Gideon was not a great soldier necessarily, but he considered himself small. Y cuando viene este ángel, se acerca a él y mire lo que dice el versículo 12. You see what the Bible verse is in the next verse. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Ok? El Señor está contigo, The Lord is with you, valiente guerrero. mighty warrior. Wow. Lo que ustedes lean allí se van a dar cuenta que Gedeón no creyó absolutamente nada. What we see here is that Gideon did not believe a single word. Y eso pasa justamente cuando estamos en conflictos. And that happens when we're in conflicts. Perdemos confianza. We lose hope. Ya no sabemos quiénes somos. We don't know who we are Ya no sabemos ni siquiera nuestras propias habilidades dónde están. or our own abilities. Ni siquiera tenemos idea de qué es lo que podemos o sabemos hacer. We have no idea what we can or cannot do. Cuando perdemos confianza, justamente surgen ciertas emociones o ciertas características en nuestra vida. When we lose hope, we lose certain characteristics in our life. Ansiedad, Anxiety, next slide, please. Que justamente viene a ser la pérdida de los sueños. which means no dreams. Ahora, no estoy hablando que no es que uno pierde el sueño en dormir, I don't mean as in sleeping dreams, sino que la ansiedad hace que nuestro futuro justamente no tenga un horizonte, no tenga un destino. It feels like anxiety gives a future without horizon, O sea, perdemos nuestra visión, loss of vision, genera temor. fear is generated. Cuando uno pierde confianza, justamente ustedes han visto, los israelitas se escondieron, o sea, vivían escondidos siempre. And when you lose confidence, is that living in fear at all times. Pero este temor, en psicología es curioso, pero algunas personas sentimos temor por algo que realmente no es. And sometimes in psychology, we see that we lose fear for things that are not right. Y hay una palabra, es un acrónimo que dice es un false evidence appearing real. O sea, es una apariencia de que hay algo que es peligroso, pero que realmente no lo es. And there's an evidence of something that may look like it's dangerous, but it truly is not. Y esto es riesgoso porque justamente es una condición que tenemos algunos. And that's dangerous because it's a condition that some of us have. Por ejemplo, temor a hablar, Fear of speaking, temor a reuniones sociales, fear of social gatherings, y hay muchos otros temores. and other fears. Y por último, también cuando uno pierde confianza, uno también queda sin esperanza. So, and lastly, when you lose hope, is you are losing confidence. Y cuando perdemos esperanza, justamente ya no tenemos una motivación en el día a día. When we lose our hope, we lose our day-to-day motivation. ¿Okay? Ya no hay nada que nos impulse. Nothing to push us forward. Y esto también es peligroso. This too is dangerous. Es tan peligroso que no nos vemos a nosotros mismos. It's so dangerous that we don't see ourselves. Y cuando llega este mensaje para Gedeón, Gedeón se siente bastante desconcertado. As this message comes to Gideon, he feels eliminated. Okay, él dice, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué es equivocado? And he feels, well, I don't understand.
Y el ángel diciendo, no, te estoy hablando a ti, Gedeón, te estoy hablando, tú tienes que entenderlo. And so the angel tells him, no, Gideon, I'm speaking to you. Y You aquí can es understand. donde justamente viene el mensaje que nos quiere dejar el Señor. And here's the message the Lord wants. Constantemente, permanentemente necesitamos un mensaje fresco de Dios. And consistently, all the time, we need a fresh message of the Lord. Necesitamos justamente volver a escuchar el mensaje del Señor. We need to go back and listen to the message of the Lord. Y esto es algo que no es solamente para los grandes líderes, esto es para cada uno. And this is not just for the great leaders, this is for all of us. Es un reencuentro con el Señor. It is a reconnection with the Lord. Es cuando nosotros volvemos a encontrarnos otra vez y este mensaje no solamente es para Gedeón, este mensaje es para todos los que de repente en algún momento necesitamos recordar quiénes somos. And this is not a message for Gideon alone. This is for all of us who needs a remembrance of who we are. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? And what is it that we need? Aquí el mensaje tiene tres partes y me gustaría que le presten atención. And this message has three parts I'd like us to Primeramente, el Señor está diciendo a Gedeón, el Señor está contigo. First, the Lord is telling Gideon, the Lord is with you. El Señor está contigo es algo probablemente que sería suficiente ya. The Lord is with you may sound as if it is enough. Pero más o menos esta es la idea. Cuando el Señor está con nosotros, ¿qué significa? So what does it mean when the Lord is with us? En otro pasaje dice que somos realmente más que vencedores. It tells us that we truly are more than. Es cuando tenemos ya asegurado por lo menos una defensa. Victorious, which means that we have ensured a defense. Ahora, no se trata que somos superiores a los demás. Doesn't mean that we are superior to others, No, pero tenemos una gran protección con el Señor. but we have a great protection from the Lord. Ahora, el primer mensaje, acuérdense bien, el Señor está contigo. The first message we call, the Lord is with you. Pero el segundo mensaje es igual de importante y le está diciendo, tú eres un guerrero valiente. And the second message is, you're a mighty warrior. Yo me imagino que Dios diría, a ver, creo que te has equivocado o le estás hablando a otra persona. I can imagine Gideon saying, I think you're wrong. You're speaking to the wrong person, maybe. Yo soy Gedeón, por si acaso. I'm Gideon, if you recall. Yo soy el menor, el de menos valor en mi familia. I am the lowest of our family, Mi familia es la más pequeña de esta tribu. and our family is the smallest of this tribe. Y esta tribu es la más pequeña de todo Israel. And this tribe is the smallest of all Israel. Y me estás diciendo a mí, valiente guerrero. And you're calling me mighty warrior? Creo que hay algo que está mal. I think something's wrong. No, el ángel diciendo, te estoy hablando a ti, Gedeón, yo sé quién eres. I'm speaking to you, Gideon. I know who you are, says the angel. Reconocer nuestras habilidades, reconocer nuestros recursos, a veces nos cuesta. To recognize our resources and our abilities may be hard for us to detect. Recuerdo que estaba en una clase donde el maestro pedía algo bastante sencillo. I recall being in a class and the teacher was asking something very simple. Simplemente lo que pedía, decía, en esta clase de hoy lo que ustedes tienen que hacer es hablar en voces diferentes. What the teacher was saying was, today you just need to speak in different voices. Ok, la clase era bien sencilla. Very simple. Lo que tenías que hacer es, tenías que fingir, o sea, tenías que hacer voces diferentes. What the class was asking was for them to pretend different voices. Entonces, bueno, dijeron, solamente piensa, imagínate que eres un niño, Just pretend that you're a child. imagínate que eres un anciano, Pretend you are an elder. o imagínate que estás muy enojado. Or imagine that you're very angry. Entonces haz las voces para cada uno de ellos. So make voices for each one of those. Bueno, la mayoría comenzó a practicar y no tuvieron ningún problema. And the majority started to practice and they were not troubled. Pero hubieron algunos que decían que no podían And hacerlo there were some that said they couldn't do it. y sintieron el temor, el pánico que les invadía. And they felt the fear coming through. Ahora, en realidad todos podíamos hacerlo. Truthfully, everybody could do it. No nos pedía memorizar grandes cantidades de información We weren't asked to memorize large information o una actividad física extenuante. or an extraneous activity. Era simplemente repetir unas palabras en diferentes voces. Simply asked to say some words in different voices. Pero para muchos nos es difícil. But for many that was difficult. Y habían dos que estaban discutiendo. And there were two who were fighting. Y los dos estaban animando entre cada uno de ellos, pero los dos decían que no podían hacerlo.
And they were both encouraging each other, but they both were saying, I don't think I can do it. Hasta que uno de ellos dijo, no, no puedo, profesor, no me salen las voces. And one of them said, I just can't do it, Professor, it's not coming out. Y el profesor le dijo, mira, si no haces esto, la clase está terminada para ti, pierdes el grado, pierdes todo. And the teacher said, well, if you are unable to do it, then you're not going to get the full grade, and the class is over for you. Y el estudiante dijo, lo siento, pero lo voy a tener que perder. So the student said, I'm sorry, I'm going to lose it. Y su amigo se enojó. And his friend got Y angry. le dice, mira, yo no puedo hacerlo tampoco, And his friend said, you see, I can't do it either, pero voy a hacer un esfuerzo. but I'm going to try. Bueno, le dice, no sé qué vas a hacer, pero esfuérzate tú, yo no lo voy a hacer. And the person said, I don't know what you're going to do, but I'm not going to be able to do it, so you do it. Algunas veces tenemos habilidades, no las reconocemos. And sometimes we have abilities that we don't recognize. El ángel está diciendo a Gedeón, valiente guerrero. The angels call Gideon a mighty warrior. Ok, puedes hacerlo. You can do it. Ok, eres diferente, no eres cualquiera. You're different. You're not just anybody. Pero la tercera parte de este nuevo mensaje es justamente lo que necesitamos hacer. And the third part is what we need to do. Ok, primeramente, el Señor está con nosotros. So first, the Lord is with you. Segundo, el Señor está diciéndole, eres valiente. Second is that the Lord is telling us you're a mighty warrior. Okay. Y tercero, está justamente en el versículo 14 del capítulo 6. Le está diciendo el Señor, el mensaje es bastante sencillo. Lo que le está diciendo es que tienes que, con la fuerza, tienes que recuperar lo que el Señor te está pidiendo. So, and then what it's telling us is that with the strength, we need to recover what the Lord is asking O us sea, for. tienes que usar ahora tus fuerzas, para recuperar lo que el Señor te está pidiendo. And what it's asking is using our own strength to recover what the Lord is asking. ¿Ok? Entonces ahora viene esta tercera parte que es tenemos que tener responsabilidad. So here's the third part of you must work in your responsibility. O sea, el mensaje está diciendo el Señor está contigo. So the message says the Lord is with you. El Señor está diciendo, mira, eres valiente, eres un guerrero valiente. The Lord is saying you are a brave warrior. Ahora lo que le está diciendo es, tienes que ser responsable. You need to be responsible. Tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer. You need to do and go and do what you need to do. La pérdida de la confianza es bastante seria. So the loss of hope is very serious. Gedeón necesitó que el ángel viniera y le hiciera una serie de demostraciones para decirle realmente esto es verdad. The angel had to come in and do a series of evidence to show Gideon that No was es algo sencillo, wasn't simple. no es fácil para nadie, It wasn't easy for anybody, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. especially when we're going through hard times. Pero no hay nada mejor que comenzar cuando decimos o cuando sabemos que el Señor está con nosotros, But there's something better to know that the Lord is with us. que podemos hacer las cosas So we can do the y things, que tenemos que hacerlas. and then we need to do them. Quiero solamente recordarles una experiencia que tuve hace muchos años, I want to share an experience of how many years ago, más o menos unos 35 o 36 años. 35 or so years ago. Era el mes de agosto Month of August, y el nuevo presidente de mi país estaba poniendo las cosas en regla. and the new president of our nation was putting rules. Y una de las cosas que había sucedido es que por ayudar a la gente pobre, todos los precios estaban muy baratos. And one of the things that they did was to help the poor people, the prices were lowered. Pero resulta que como los precios eran muy baratos, los dueños de las tiendas ya no vendían. But because the prices had to go low, then the owners of the stores chose not to sell those items anymore. Porque ya no tenían ganancia. Because they were no longer Y earning, muchas veces perdían. and they would be losing instead. Entonces la economía se fue muriendo. So the economy was dying down. Entonces el presidente en una noche mandó decir a todo el país que ya no había más a precios baratos, todo tenía que subir. And so the president one day overnight just shared that low prices were no longer available and everything had to go up. Todos los precios de la comida subió 5 o 10 veces en una sola noche. In a single night, the food went up 5 to 10 times its value.
raise up their money to 10 times more. Ahora, de repente el ejemplo es un poco grosero, pero imagínense ustedes que de $5 el galón que suba a 50. Imagine $5 a gallon may turn into 50. Okay. Imagínense ustedes que lo que normalmente compramos leche a $3 o $4 el galón suba a $30 o $40. Imagine that regularly gallons of milk are $3 to $4. Imagine it going overnight and becoming $40. Y cuando vimos esto por la televisión en la noche, When we saw this on the television, el panorama era oscuro, era muy triste. the panoramic was very dark and sad. Recuerdo que nos mirábamos todos juntos en familia I recall looking at each other as a family, y lo único que hicimos fue orar, and then we could do was pray. dar gracias a Dios. Give thanks to the Lord. Y les voy a ser honesto, esa noche dormimos muy bien. And I'll be honest, that night I slept well. No tuvimos ninguna preocupación. We were not having any worries. Pero al día siguiente en las noticias sale que muchas personas se suicidaron esa noche. But next day in the news, a lot of people had committed suicide. Muchas personas murieron y murieron por la desesperación. And many died out of desperation. Una noche bastante dura porque no se sabe realmente cuántos murieron. And it was a very difficult night because not many knew how many died. Los casos más notables fueron de personas que saltaban de puentes o se lanzaban a precipicios. The most notable were people who were jumping from bridges and high buildings. Pero la cosa más interesante fue que al día siguiente, voy a ser claro, no fue un día normal, I'll be saying that the next day was not a normal day, pero el Señor puso provisiones. but the Lord provided. Y después de unos pocos meses comenzamos a vivir una vida mucho mejor de lo que vivíamos antes. And months later, we were able to live a better life than what we had before. Y saben, la única palabra que me quedó en la mente, And you see, the only word that I had in mind el Señor está contigo. is the Lord is with you. Santo, una vez más en tu presencia para darte la honra y la gloria, Padre. Gracias, Dios mío, gracias por este lindo tiempo que nos estás dando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje fresco que nos estás dando. Que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Dios mío, que también tú nos has dado habilidades, nos has dado recursos, Padre Santo, que también tenemos, Padre Santo, estos activos en nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque necesitamos, Padre Santo, también cumplir con nuestras responsabilidades. Te pido, Señor, que nos des a cada uno, Señor, fortaleza, nos des fe, nos des confianza para seguir adelante en todo tiempo, Señor. Y sobre todo, Señor, seguir siendo también de bendición para todos los que están alrededor nuestro. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén.